con nuestra gran oradora, que es Marinelli González, que es Product Manager de Truora, y nos va a hablar de un tema muy interesante y muy importante para todos en tecnología, para los Product Managers, pero también para las personas que de pronto trabajan en ingeniería y en otros equipos, que es el arte de liderar sin jefe, cómo poder alinear a los equipos transversales. Entonces, Marinelli, no sé si quieres decir algo más sobre ti. Una presentación chiquita. Yo creo que a muchos jovencitos les debo parecer como un dinosaurio tecnológico. Yo empecé en temas de producto, en temas tecnológicos desde el 2008. Empecé por fábrica de software, que es IBM, Stefanini, Tata, y luego de manera natural como que los que éramos ingenieros de requisitos o de requerimientos o que hacíamos de analista de negocios, fuimos migrando hacia el rol de product manager, que se fue como construyendo, que realmente relativamente es nuevo. Ahí trabajé un tiempo bastante largo en compañía de Sandy. Estuvimos en Rappi, yo duré 4 años. Luego estuve en Klein, que es una plataforma, eh, es confirming y factoring a través de plataforma tecnológica. Y ahora llevo 2 años larguitos en Truora. En este momento soy GPM del equipo de plataforma, que es el equipo transversal a todas las unidades, en donde disponibilizamos todo de cara a nuestros clientes y usuarios de nuestros clientes. Buenísimo. Bueno, a mí este tema de liderazgo me gusta mucho. Y para empezar, Marinelli, con la charla y con estos temas, creo que todos hemos estado ahí donde es difícil poder alinear y trabajar con otros equipos donde uno no tiene ninguna jerarquía. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo se puede liderar un proyecto exitosamente donde hay equipos transversales sin una jerarquía central? Primero, con mucha paciencia y con mucha determinación. Paciencia para conocernos unos a los otros, para conocer nuestros lados hostiles y determinación por el logro, para saber qué es lo importante y qué es lo transversal. Yo he participado en varios proyectos, por ejemplo, en Klein tuvimos uno que era el de Codelco, que era un proyecto en el que se iba a transformar todo lo que se había hecho hasta ese momento. Era un proyecto súper importante para la compañía, porque Codelco es la mina de cobre más grande del planeta. Queda en Ok. Chile y eso significaba que íbamos a tener proveedores en muchos países, que iban a estar haciendo factoring y confirming al mismo tiempo, que eran multilingüe, multimoneda, y adivinen que nuestra plataforma solo hacía o factoring o confirming con ciertas condiciones y no con todas. Hacerlo de esa manera implicaba mover un montón de cosas adicionales, que íbamos a tener un marketplace, íbamos a tener administración de usuarios, íbamos a tener perfiles que no se contemplaban como los fondos. Entonces es como encontrar esa métrica que nos mide a todos como compañía y a la cual debemos apuntarle para que podamos ir de esa manera como más alineados y encontrar dónde, dónde podemos ayudarnos. Entonces, por ejemplo, el de data era súper inteligente. A mí me encantaba hablar con él porque yo iba con un problema y salía con la solución de dos más que no había visto. Y era como encontrar esos puntos en que le decíamos, bueno, nosotros avanzamos hasta acá, pero ¿qué parte avanzas tú? ¿Dónde tenemos que llegar? Entonces, creo que los aprendizajes fundamentales fue encontrar siempre esa métrica que nos involucra a todos como compañía, ya sea el revenue, ya sea porque nos interesa tener el logo, porque nos deja en una mejor posición. Lo que consideremos que sea importante para la compañía, siempre todos vamos a llegar a lo mismo, ya sea porque a producto nos miden por la entrega, al de data lo miden por un KPI diferente, pero en esencia la empresa tiene algo y es que a veces creo que lo olvidamos desde nuestros roles y es que las empresas se deben a las inversionistas y como tal se deben pues a la rentabilidad y demás. Entonces encontremos ese punto donde convergemos y desde ahí hacemos acuerdos. Lo otro que es importante es encontrar los puntos que nos relacionan, los beneficios que el proyecto tiene para mí. Porque en este que les contamos de Codelco era como, ah, sí, van a sacar, vamos a facturar más y vamos a tener más confirming, pero resulta que de hecho, de cierta forma, parte de lo que hacíamos afectaba al equipo de operaciones porque llevamos a automatizar procesos que hacían manuales. Entonces, cosas que terminaban siendo procesos como el OK to Pay, que era para desembolsarle al cliente, y eso podía tardar una semana, llegamos a automatizar el 80% del confirming y eso pasaba solo en 5 minutos. Y ya no se necesitaban tantas personas
y las personas que estaban podían enfocarse en otro tipo de actividades que ayudaban. Y lo otro es que cuando el proyecto es muy difícil, es muy complejo o tiene un gran impacto, tengan 15 minuticos, al comienzo son 15 minuticos cada semana, entonces nosotros nos veíamos todos los lunes a las 5 de la tarde y veíamos que estábamos chequeando. Ya cuando nos íbamos agarrando más confianza y ya íbamos un poco más engranados, entonces nos veíamos cada 2 semanas, pero siempre tengamos sí, porque a veces como que llegamos a los acuerdos, la otra persona tiene muy buena voluntad, nosotros también, pero nos encontramos con cosas en el camino, entonces lo mejor es levantar esas alertas temprano y decir, oye, no voy a llegar lo que pedimos, o lo que yo te dije que iba a buscar y te dije, voy a mostrarte tal dato y con eso me vas a retornar esto, resulta que ese dato lo tengo por allá encriptado en una base, no existe, le tengo que dar la vuelta, no te lo voy a dar. Entonces, si tenemos eso, sí, vamos encontrando esos hallazgos y vamos encontrando la manera de evolucionar y de engranar en conjunto. Muy interesante. Y el otro tema que me habías contado antes de la charla, que era bien interesante, es el tema de cómo lograr algo más allá de solo coordinar y planear y dar órdenes y dividir el trabajo. Hay algo más importante que eso. Yo me leí un libro bien interesante de Fred Kaufman al respecto y no sé si nos puedes contar un poco más de por qué solo coordinar, solo hacer planes no basta para poder dirigir o alinear equipos en los que uno no tiene como un poder. Eso es la conexión, eso es súper importante. ¿Por qué es importante? Miren, yo les voy a decir, hagan sus cuentas, llevo mal contados 35 años, 36 años trabajando. Y estudié administración de empresas, soy especialista en finanzas, estudié un montón de certificaciones y de cosas. Sin embargo, lo más importante en los trabajos son las personas. Hay un principio de vida y es que trabajamos con personas, por personas y para personas. A veces olvidamos eso y es mucho más fácil estar en un equipo de trabajo donde tenemos afinidad, entender que a veces nos han enseñado que la empatía es sentir lo mismo que el otro. No, eso es carreta. Empatía es entender que el otro está pasando una situación y es ver cómo yo entiendo lo que él está sintiendo y cómo puedo apoyarlo para salir de allí. Hoy por lo menos me pasó algo con una de mis PM, que ella es la persona más proactiva que yo conozco. Cuando yo necesito ir por algo, yo digo, oye, hazme esto porque yo sé que si me llega una tutela a las 5, ella la resuelve a las 5:30, sin importar qué tenga que ir a hacer. Y hoy estaba en un tema que yo le decía, ¿qué pasa? O sea, ella me contestaba de una manera que yo decía, esta no es. Y después lo hablamos con calma, no, es que pasó tal cosa y entonces mi papá tuve que salir de urgencia. Entonces es entender a las personas y entender, así que como tenemos virtudes, tenemos lados hostiles. Entonces, cuando yo hablo de, por ejemplo, mi par, y yo digo, tengo que hacer algo con ella, si yo simplemente le digo, tienes que hacer y hay que hacer y vamos a entregar y al final digo, ay, no, yo hice mi parte, pero Álvaro no hizo la suya. No logramos el objetivo, o sea, ¿de qué me sirve esa excusa que no lo hicieras? Mientras que si yo digo, Álvaro de pronto ahorita no lo puede hacer porque él solo tiene un desarrollador libre y no alcanza, entonces me está diciendo que tiene otras cosas, yo le digo, oye, yo te presto un recurso, dividámonos, ¿qué te envío? ¿Qué hacemos? Lo coordinamos y siempre la vida es cuestión de gratitud y todo se devuelve. Entonces, en algún momento yo voy a necesitar y Álvaro me va a decir, oye, ¿sabes que yo puedo hacer tal cosa? Te lo pongo un poquito más allá, pero es siempre encontrar como esos acuerdos y entender que somos personas, que la empresa como tal no es más que un nombre en un papel que reposa en algún lado y ya, pero pues las relaciones es lo que nos hace nuestra humanidad, es lo que realmente mostramos en el trabajo. ¿Y cómo lograr ese compromiso? Que ese es otro tema que hablaba. El compromiso. Yo creo que es muy difícil. Yo les voy a contar una cosa. Alguna vez en la vida trabajé en una empresa y era asistente de la gerencia financiera y administrativa. Y adivinen qué hacía. Hacía cobro de cartera. Y que era súper difícil, que yo llegaba y les decía, yo llamaba y decía, Daniel, es que, ¿te acuerdas que hoy tienes una cuota por pagar? Y Daniel me decía, sí, pero no sé qué. Yo le decía, no te preocupes, yo te envío al mensajero. ¿A qué horas te queda bien? Acuérdate que tú cierras a las 4 cajas, entonces podemos ir. La intensidad, yo sé que para los que somos casados van a decir, no, una esposa intensa es malísima, pero la intensidad es una buena cualidad.
La intensidad es la vehemencia, es el amor por lo que se hace, es lograr lo que tú quieres conseguir. Entonces, sean intensos en esos acuerdos, sean vehementes, lleguen a buenos puntos en los que sea como un gana-gana. De acuerdo. Y digamos, algo que me puso a pensar cuando tú me comentaste ese tema de que más allá de la coordinación es el compromiso, es este libro de Fred Kaufman. El libro se llama El líder trascendente. Entonces hablaba un poco del tema de que, digamos, hay varias cosas interesantes. Uno es una cita de Antoine de Saint-Exupéry, que es una que dice mucho sobre los equipos y sobre lo que uno en realidad quiere. Entonces dice, uno para construir un barco no basta solo con tener todas las herramientas, delegar todas las tareas. Para poder construir un barco exitoso e ir a dominar el mar, hay que hacer que las personas anhelen la grandeza del mar. Entonces, como un compromiso por la misión, no es simplemente vivir las tareas, sino como lograr que la gente en realidad sienta pasión por la misión, ¿no? Que es algo, digamos, en lo que personas como Elon Musk son bastante buenas de la gente que trabaja en SpaceX entiende que la misión es ir a conquistar Marte, ¿no? Que a veces que se pierden otras cosas. O, por ejemplo, el otro ejemplo que daba que era interesante era el tema de la NASA. Entonces, es una anécdota de la NASA con el programa de Apolo. Y llega, creo que un político bien importante, un líder bien importante de la NASA, y no hay casi nadie, está casi todo vacío, y está simplemente la persona de limpieza y limpie que limpie. Y le pregunta entonces, porque lo veía bastante como comprometido ahí por la noche, ¿y usted qué hace? Y entonces yo estoy ayudando a poner un hombre sobre la luna, ¿sí? El trabajo no es limpiar, ser limpiador, no, era parte del equipo y lo que estaba haciendo era todo para una pieza más, para ayudar, un esfuerzo más, para ayudar a llevar un hombre sobre la tierra. Y digamos, uno ve eso, que a veces, no sé si les ha pasado, de pronto están en un centro comercial o un almacén y están comprando un televisor, por ejemplo, y no hay nadie en la sección de televisores y le preguntan al que está al lado, que es el de celulares, si les hace una pregunta, y les dicen, no, es que yo soy el de los celulares. ¿Dónde está ese compromiso por la misión que es atender a la gente, cumplir la misión, no sé, de Falabella, de lo que sea? Entonces, un poco ese tema. Literal, o sea, yo siempre que trabajo, creo en que es un equipo de trabajo en donde cada uno aporta desde su ser, desde un buen lugar y desde sus fortalezas y sus cosas por mejorar, lo mejor para lograr el objetivo. Es como, yo no sé si ustedes vieron, de pronto no lo alcanzaron a ver, pero antes Colombia era reconocida por los equipos de ciclismo. Y ver los equipos de ciclismo es de esos deportes que son bien interesantes porque ellos, ¿qué hacen? Se organizan para obtener el mejor resultado. Tienen una planeación, pero se van ajustando mientras van ejecutando la carrera. Entonces dicen, vamos a escoger y fulanito va a ser nuestro capo. Y todos desde que hacemos lo mejor, vamos trabajando para que logre la carrera. No siempre es decir, vamos a ganar la carrera, ese es el objetivo, sino hay equipos que participan y dicen, vamos a ganar 3 etapas, vamos a ganar 4 etapas, que es donde somos buenos. Entonces, ¿qué descubren ahí? Que hay unos que son los buenos, que son los de los escarabajos, están los sprinter, que son los velocistas, y todos se van organizando. Y de las cosas que son emocionantes es ver cómo se hacen los relevos. Entonces, Álvaro va a ser nuestro capo en esta carrera. Mariana y yo vamos a ir acompañando. Entonces Mariana es súper ágil y ella va muy rápido, entonces ella va adelante y eso hace que mentalmente Álvaro y yo vayamos a su ritmo. Y decimos, Mariana dice, listo, necesito relevo, yo voy y lo alcanzo. Yo voy y Mariana se cambia, yo tomo la posición de Mariana y cuidamos a Álvaro porque necesitamos que Álvaro llegue adelante. Entonces, cuando ya estamos mucho más cerca, esa simple rotación que hacemos de los puestos hace que vayamos a mayor velocidad y eso psicológicamente hace que Álvaro no sienta el cansancio, ni que yo lo sienta ni Mariana lo sienta porque es como, pero si el otro puede ir tan rápido, yo puedo ir al mismo nivel. Y al final lo que hacemos es cubrirlo y en el momento que ya estamos cerca, nosotras nos hacemos a un lado y Álvaro llega al objetivo. ¿Todos lo logramos? Sí, todos logramos el objetivo, que fue que Álvaro fuera nuestro campeón de la etapa. De acuerdo. Desde el que iba en el carro, el que alistó la merienda, el chef, el director técnico. Entonces, lo importante es que aprendamos que nosotros generamos valor desde nuestro rol para el equipo, para el objetivo del equipo.
Y aunque seamos nosotros tres acá, pues resulta que los tres de allí también están en el mismo equipo y todos somos la misma compañía. Entonces, De eso es acuerdo, importante. de la misión, de acuerdo. Y hablando de un poco de cosas más prácticas o aterrizadas al día a día, ¿por qué conectar equipos no es solo hacer más reuniones? ¿Qué más hay que hacer? Conectar equipos no es solo hacer reuniones, Más, más reuniones. No es solo hacer más reuniones, ni escribir más documentos, ni hacer más acuerdos, sino conseguir que todos estemos realmente conectados con el objetivo, que todos sepamos cuáles son las reglas y qué es lo que yo hago para lograr. Cuando hablábamos de que trabajamos con personas, para personas y por personas, hoy me alegró el corazón ver a John. Él estuvo en el proyecto de Codelco y era de los que dijo, pucha, tenemos pruebas hoy con Chile y 6 de la mañana estábamos todos conectados, sin importar qué teníamos que hacer, sabíamos que el objetivo era entregar eso. Muchas veces nos despeinamos, muchas veces peleamos, muchas veces tuvimos dificultades, sin embargo, a la prueba con el cliente llegábamos todos, llegábamos como era, sin importar si teníamos que trasnochar, si teníamos que llegar al otro día, pero era porque éramos un equipo y éramos amigos. Entonces, tú con las personas que trabajas no te abandonas, no te dejas y no te sueltas, no es como allá usted. de Entonces acuerdo, es importante construir ese tipo de relaciones. buenísimo. Y ya para cerrar esta sección de la charla, ¿qué otros ejemplos reales, Uy, qué otros ejemplos reales tienes en tu carrera sobre este tema de liderar sin jefe, de liderar otros equipos donde no tienes mire, esa jerarquía? cuando nosotras llegamos con Sandria Rappi, era un Rappi distinto porque, como dicen los abuelitos, corría el año 2018 y apenas estábamos empezando. Entonces era como que todo el mundo hacía de todo, todos corríamos por todo, pero y rehacíamos, ¿no? Entonces teníamos un planning extenso de 2 horas y bajando las escaleras se encontraba alguno de los jefes, decía, no, ya no vamos a hacer eso, sino vamos a hacer otra cosa. Y uno era, pero ¿en serio perdí 2 horas del día? Entonces, empezar a tener estructura, empezar a dejar documentos con, no la documentación extensa que se hacía con la ingeniería de requisitos en cascada, pero tampoco tan ágil que no sea una hoja en blanco, sino dejemos acuerdos previos. Y ahí sí, como decía Álvaro Gómez Hurtado, decía, definamos sobre lo fundamental y en lo demás que brille la generosidad. Nosotros, por ejemplo, con Sandri tenía un menú en donde los restaurantes pequeños, los que no se integraban, generaban su menú allí. Lo registraban directamente porque no había apoyo para ellos. Pero en integraciones teníamos el problema que teníamos integraciones grandes en donde los clientes tenían un músculo financiero para tener un equipo como un McDonald's, como un Corral, que hacían sus propias integraciones. Habían otros que apenas estaban empezando, pero eran logos de nuestro interés, pero no tenían esa capacidad y nosotros tampoco teníamos cómo dar. Entonces era llegar a acuerdos, hablamos con Sandra y le decía, listo, yo te construyo esta parte porque yo lo necesito con estas definiciones y Sandra avanzaba en las otras cosas que necesitaba y ahí podíamos ir engranando y focalizando esfuerzos. Finalmente, cuando lo terminamos, no solamente lo usábamos nosotros, sino también lo podía usar la vertical de supermercados o también la podía usar la otra, pero era porque construíamos pensando en que fuera escalable, en que tuviera lo mínimo que necesitábamos en el momento y en dejar lo mínimo en documentación para que otros también pudieran pegarle e ir incrementándolo y haciéndolo escalable. Buenísimo. ¿Algún otro mensaje para cerrar la charla? Les voy a contar. Esto es chiquito. Bueno, ya hicieron cuentas de mi edad. Entonces imagínense que cuando yo estaba en el colegio no había computador. Como en 10º o en 11 empezaron las clases y uno llegaba y eso era como un ritual. Había que quitarle un plastiquito, éramos como tres mirando y era con una cosa que se llamaba DOS y unos comandos y eso titilaba así verdecito. Luego, en una época ya más recién egresada, conocí Access y conocí las automatizaciones. Eso me parecía como, wow, qué machera, me sentí ingeniera porque yo podía hacer mis pases y podía hacer cosas y ya no le dedicaba tanto tiempo. Luego vino todo el tema del Internet que fue maravilloso y fue como un salto cuántico. Ahora estamos dando un salto cuántico que es la inteligencia artificial. ¿Cómo lo veo yo? Como una herramienta que nos libera espacio y capacidad para pensar y realmente retarnos en hacer muchas cosas. No creo que sea algo que nos vaya a eliminar así como en las películas así apocalípticas. Sin embargo, creo que es un buen momento para reforzar nuestras habilidades blandas, cosas que no va a ser la inteligencia artificial.
Entonces yo creo que es el momento de preguntarnos y de decidir que vamos a querer ser más creativos, que vamos a querer tener un pensamiento crítico y que vamos a querer ser flexibles. Yo creo en la capacidad de aprender con cosas nuevas y de adaptarse. Va a ser tan importante como cualquier cualidad específica que aprendamos ahora a nivel técnico. La vida se trata de eso, de adaptarnos, de ser flexibles, de ir con el cambio y de ir encontrando nuestros propios caminos y nuestras propias maneras. Y todas las evoluciones o los saltos cuánticos que damos en la humanidad no son más que herramientas que nos permiten entender que nosotros somos el humano y somos el que tenemos el pensamiento crítico, la capacidad de adaptarnos y la creatividad para resolver los problemas que encontramos. Buenísimo. Entonces ahora vamos a la siguiente parte, que es la parte de preguntas. Entonces, si quieren, vayan levantando la mano y les paso acá este micrófono para que la pregunta, pueden preguntarle sobre tu rol actual como grupo manager en tu hora o en Rappi, que Me también pueden eso es. preguntar. Entonces, si quieres tú, dinos tú. Así, bueno, yo vengo de Mercado Libre, trabajo en Mercado Libre, y una de las preguntas que me quedó pensando fue como el título como tal de esta charla del arte de liderar como sin jefe. Y pues sí me ha pasado que, por ejemplo, estaba en equipos de trabajo donde el líder o el jefe siento que a nivel de liderazgo no llena como las expectativas del equipo o no logra como gestionar y articular como acuerdos, es como lo más importante. O a veces hay desconexión de comunicación entre equipos. Entonces, nada, como que a veces me pregunto, bueno, yo desde mi rol que no necesaria, o sea, no soy líder, ¿qué recomendación le podría dar a una persona que no tiene el rol de líder como tal, pero que sí tiene de pronto esa disposición para ir protegiendo esas conversaciones que no pasan o como articular un poco el equipo sin que tampoco el equipo se sienta como, uy, es que va a venir a mandarnos, se cree la jefe. Ok, ahí difiero. Yo creo que todos nosotros somos líderes, porque todos generamos impacto desde lo que hacemos, más allá de que tengamos el cargo o el rol que digan, háganle caso a esta. Eso es ser jefe. Y creo que una buena manera de abordarlo es empezar por hacer sugerencias. Yo soy bastante directa en la comunicación y lo que no digo con palabras normalmente se me nota en la cara. Tengo una ceja traidora que se sube por acá cuando algo no me cuadra. Entonces yo pienso que debemos hablar muchas veces. Yo soy alguien que está acá, sin embargo, siempre si tengo una opinión la expreso, si tengo si pienso que hay una mejor forma de hacerlo, igual lo sugiero para que hagamos como consenso y en la medida en que tú vas planteando cosas que les sirven a los otros o que es una forma de mejorar la forma en que interactúan o en que trabajan, seguro tus compañeros te van a apoyar. A veces volvemos al tema de la empatía, a veces uno dice, pero usted es el jefe, es el que lo tiene que hacer, pero volvemos a lo mismo de Álvaro, si Álvaro no llega, pues yo tampoco llego y me suena excusa, entonces lo que podamos hacer, yo prefiero que por decisión de vida, prefiero pecar por ser intensa, por decir, por ser vehemente, que por omisión. O sea, y si algo no me cuadra, si algo me parece que no es, si siento que no es por ahí, si me da el pálpito, yo alzo la mano y lo expreso. Ok, hay que ser oportuno, ¿no? No es tampoco decirle, oye, Sí, también es lo que dicen malas no sé qué patadas. opinas de cómo decirlo, de no solo llevar un problema, sino llevar la solución. Eso te sienta en una posición de equilibrio en donde la otra persona siente que tú de verdad estás cediendo cosas para ayudarle y ella también empieza a negociar contigo para llegar a acuerdos. Entonces, eso es importante. Yo siempre digo, estas son las tres que sí o sí no voy a perder y el resto lo puedo negociar. Con eso puedo mostrar una posición más cercana y empezar a ceder. Y lo otro es que ingeniería social sirve mucho. A mí me gustan hacer mis cursos de entender a las personas, si les gusta la conexión energética, de entender cosas de psicología, eso ayuda mucho porque volvemos a lo mismo, trabajamos con personas, entonces aprendemos a tener una comunicación más asertiva, a negociar. Negociar es una habilidad súper importante si eres el CPO, si eres un GPM, si eres un PM, si eres un business analyst.
negociar es de las cosas importantes que hacemos en producto. Todo el tiempo estamos negociando y llegando a acuerdos con otros. Y para eso necesitamos una comunicación asertiva y necesitamos ser vehementes y directos. O sea, ve, si tú dices, esto no me cuadra, dilo de una forma bonita, sea oportuna, tú mejor que nadie conoces a tu jefe y tú dirás, de pronto en el contexto del grupo no lo lleva tan bien, pero de pronto se lo digo previo y entonces ya pues, lo lleva como si fuera una idea propia y ya lo vamos organizando. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, soy Laura Rojas, soy Product Manager en Huge, una agencia de Estados Unidos. Mi pregunta va encaminada a cuando estás trabajando en equipos donde de pronto hay alguien que no está tan alineado con esa visión que tú planteabas o con ese objetivo, o que de pronto ya sea por temas de edad, género, o por el rol que uno tiene, de pronto va en contra, o sea, con una persona de pronto difícil de manejar. ¿Qué estrategias has tenido o qué nos recomiendas en esos momentos? Yo los triangulo, o sea, yo sé que Julanito es difícil, entonces yo le hablo de un lado y busco otro con el que tenga afinidad para que lo hable del otro y lo vamos llevando, lo vamos triangulando. Es difícil a veces porque todos tenemos como paradigmas y a veces tenemos creencias o sesgos por las experiencias ya vividas, entonces trato de mostrarle, trato no, me vuelvo insistente, intensa en que vea las cosas positivas y le saco tiempo aparte. ¿Qué hago? Lo alineo antes de ir a reuniones. O sea, si yo ya sé que Laura siempre me va a preguntar esto, entonces lo organizo y lo acuerdo contigo antes de que vayamos a la reunión con todos. Y lo triangulo. Entonces le digo, Sandri, seguro si Laura me pregunta tal cosa, entonces acuérdate que esto es no sé qué para poderlo ir triangulando y poderlo llevar dentro del objetivo del grupo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Yo soy Natalia, soy Chief Growth Officer en Imagine Apps. Pues antes de hacer la pregunta, porque creo que las dos preguntas que hicieron ustedes fueron muy interesantes, sobre la de Laura, entiendo pues la estrategia de triangular y creo que es valioso, pero ¿qué pasa cuando la persona, así tú fuerces, como a llevarla a un lado, no está dispuesta o dispuesto porque simplemente no cree en esa misión, en ese propósito? ¿Qué hacer en ese caso? Es difícil. Hoy de hecho me pasó con algo. Hoy fue estresante porque llevamos un año hablando de una iniciativa de Customer Data Profile y de todo lo que eso implica del perfil, de los tags, de la segmentación. Y dije, "Ay, yo no entiendo la iniciativa, tiene el documento y yo llevamos un año hablando. ¿Un año? Un año, Imagino. o sea, es como, ¿qué hiciste todo este tiempo? Amiga, ¿dónde estabas? No preguntaste, pero... Entonces, nada, hoy que dije, vamos a construir la línea del tiempo de las cosas que hemos hablado. Yo sé que no lo voy a lograr directo con ella porque es mi par, pero entonces voy al jefe, no lo voy a lograr con Mariana, voy al jefe para que me ayude a engranarla o a que por lo menos lleguemos a unos acuerdos mínimos en donde la situación funcione. Y trato de darle siempre la vuelta. Por decisión de vida, creo que todas las cosas vienen de un buen lugar, nunca como de la maldad o de la falta de valores o de cosas así. Entonces, yo trato de darle la vuelta. Si no la convenzo por ahí, seguro mañana le saco una reunión, le invito un café y volvemos y lo hablamos y le muestro otra vez los beneficios. Si me toca explicarle con plastilina, le explico con plastilina. Si la tengo que agarrar de la mano para que llegue a la puerta que es donde necesite que llegue, yo voy. Y cuando definitivamente es algo que no resolvemos entre las dos, busco ayuda arriba. Porque hay unos que son tercos, Sí, sí, sí. hay unos que uno dice de por Dios. Sí, y pues yo siento que también es más por esa parte de disposición. Es que una persona que no está dispuesta a aprender, a ayudar, a aportar, es muy complejo como forzarla o forzarlo a hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, o sea, está bien que uno como líder de todo de sí para que la persona pues se alinee y crezcamos juntos, pero sí siento que hay límites donde ya la energía eh, pues no da más, ¿no? Entonces me parece muy interesante explorarlo. Y creo que pues también estamos hablando mucho de habilidades blandas, entonces preguntarte cómo en este momento en Trora trabajan las habilidades blandas, si es algo que se trabaja o es algo muy del día a día como intrínseco, o si intencionalmente dicen, bueno, vamos a trabajar el pensamiento crítico, ¿cómo lo hacen? Y cómo proyectas que en unos años eh, se haga esa formación de habilidades blandas en general, porque creo que es un tema demasiado importante al que no le estamos dando como la importancia que amerita hoy. Y me cuestiono mucho, ¿será que vamos a aprender esas habilidades blandas a través de la inteligencia artificial?
o a través de la conexión humana? ¿Qué te imaginas o qué se te ocurre como en ese aspecto de habilidades blandas? Truora tiene cosas muy lindas, es un muy buen lugar para trabajar. De las cosas lindas que tiene es la cultura y que las personas son muy jóvenes, entonces eso es lo que sean súper dispuestas a aprender muchas cosas. ¿Qué tiene bonito Truora? Que por lo menos nosotros somos semilleros de ingeniería. Y en Truora tú puedes ser lo que quieras. O sea, nosotros tenemos un gran product manager que es chef, pero es product manager. Em, tenemos, muchos casos tenemos nuestra mejor ingeniera de integración estudió para ser azafata. Entonces, Truora es un mundo de posibilidades donde no te ponen etiquetas o sesgos y dicen, ah, no, es que usted estudió finanzas, usted solo puede trabajar en finanzas y allá en contabilidad haciendo cosas, sino ven el potencial de las personas. Cuando te digo que tenemos algo muy bonito, y es algo que los que me conocen sabrán que yo decía, pero ¿cómo en Truora no hay un equipo de QA y cómo no hay un delivery manager para que haga despliegues? Pero cuando tú conoces la forma en que trabajan los chicos, casi todos son estudiantes, es su primer trabajo. David Cuadrado es nuestro jefe máximo en ingeniería y se inventó todo un programa en el que los chicos aprenden mucho del pensamiento crítico, aprenden mucho de ownership y de trust. Son súper directos, se trabajan. Hay unos que pues al comienzo o son muy tímidos, entonces ya nos ponemos de acuerdo, hay un engineer manager, estamos los PM y todo el equipo alrededor, entonces ya decimos, David es un poco tímido. Entonces, entre todos empezamos a ayudarle a que fortalezca esa habilidad. Pues muy del día a día, no son Muy como del día a día. capacitaciones No, corporativas. lo que sí hacemos o lo que sí hacen es que los líderes estamos en constante capacitación. Entonces, que vamos a hablar del liderazgo, que vamos a hacer comunicación asertiva y de ahí para allá lo replicamos en los casos. Los chicos, los ingenieros de Truora son increíblemente inteligentes y son muchachos muy jóvenes, muy dispuestos a aprender y lo hacen en excelencia. O sea, yo al comienzo decía, pero ¿cómo vivimos sin un líder técnico que no haya trabajado? Pues, como, en serio, pero se sacan unas cosas, investigan. Tenemos una cultura que es el proposal que es donde, o sea, nosotros como product manager hacemos todo el tema del DRD, pero el proposal lo define y no necesariamente el líder técnico, cualquiera de los chicos lo toma y se va a una asamblea con todo ingeniería y eso es súper chévere porque le dan a uno muchos insights, le corrigen cosas, le encuentran huecos, se lo chalequean, a veces sale uno malhumorado porque uno dice, pero ¿cómo no salimos con eso? Pero sale con otras formas de verlo y hacemos postmortem. Pero en el postmortem hay una regla clara y es que vamos duro contra los procesos, nunca contra las personas. Entonces decimos, nos ha pasado con los clientes ahora que estamos entrando en el mundo de los enterprise, durísimo, pero decimos, ah, no, no fue que Marineri no hizo o no comunicó, hay un hueco en el proceso en donde no hay una comunicación, entonces eso nos ayuda a madurar y a tener un pensamiento crítico y siempre a dar feedback, siempre se da feedback por escrito. Entonces eso también ayuda a crecer porque si nadie te dice que estás haciendo mal, pues difícilmente uno es súper consciente de identificarlo y decir, uy, me estoy embarrando, puedo ser mejor. Sí. Y las personas, o sea, ¿quién se encarga del crecimiento interno de las personas? ¿Son los líderes Los directos líderes o hay directos. personas encargadas? Directos, pero sí. Bueno, los líderes directos nos encargamos, pero como les cuento, tenemos toda una capacitación atrás del equipo de people y de trabajos conjuntos y entonces, por ejemplo, yo soy súper azul y súper roja, entonces nos hicieron esa calificación y entonces dicen, o sea, mi azulito está acá y el rojito está acá, entonces yo soy supremamente de datos y soy muy hacia el logro. Sí, sí, sí. Pero mi compañera es verde, entonces ella es toda emoción y abraza árboles. Pero ya cuando voy a hablar con ella, entonces yo ya sé que ella me habla desde el sentir y yo hablo desde el pienso. Y ahí vamos encontrando. Entonces, ese tipo de actividades nos ayudan mucho. Tenemos encuentros o sea, una vez al trimestre nos vemos el equipo de producto y nos vemos Presencial. y hacemos ejercicio, sí. Y por lo menos hacemos ejercicios y hacemos workshops donde nos dividimos por equipos que no trabajamos cotidianamente y sacamos los retos y presentamos. Entonces es súper chévere porque nos ayuda a construir la visión. Ok. Hola, soy Sandra de Clara.
Me dejaste con la duda de cómo haces 5A Unos. y de también los proposals. Me parece súper interesante como metodología, pero más como para entender en cuanto a tiempos, ¿no? O sea, digamos, si lo haces para todas las funcionalidades, si son solo para funcionalidades muy grandes y como con cuánto tiempo en el timeline. Al comienzo, cuando llegué, discutíamos mucho por eso, porque como que todo tenía que pasar y yo le decía, pero es un botón en la pantalla, ¿cómo me va a hacer un propósito? Entonces llegamos a unos acuerdos con los técnicos. Entonces, en el equipo discutimos y decimos, es un cambio súper acotado, no tiene gran impacto, entonces lo manejamos al interior de nosotros, solo lo comunicamos en Product Release y lo comunicamos en el Demo Day de producto y ya. Pero cuando es algo mucho más grande, sí o sí hacemos propose. No para que nos den el go o el visto bueno, sino para que nos chalequeen y nos ayuden a encontrar los huecos y a ver las cosas que no estamos viendo como con tanta claridad o donde podemos embarrarlo o tumbar algo. Los tiempos son como de manejo. O sea, yo saco el PRD y o sea, si sé que tengo planeación y digo, esto va a entrar en el Q1 del 2026, ya les estoy haciendo push para que tengamos el propose. Y les meto un ticket en el sprint para que ellos lo vayan haciendo. Con eso no es como que se me acabaron, los tickets se me acabaron y no sé qué hacer, sino que vamos planeando y vamos anticipándonos y dejamos cositas por ahí para ir haciendo. Sin Cuba, yo me cogí la cabeza, además que yo venía acostumbrada a trabajar con el señor allá, que era súper exigente, y yo decía, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo va a salir eso? No, eso no funciona. No, los chicos son súper juiciosos. Una práctica que a mí me ayudó a tener confianza en el equipo fue hacer laboratorios de QA. Entonces vamos a lanzar formularios web. Entramos todo el equipo, desde el diseñador, este pechito que es la de producto, entraban los desarrolladores e invitábamos a los stakeholders y empezamos a probar el flujo completo, el caminito feliz, y empezamos a encontrar hallazgos. Entonces decíamos, nos faltó hacer tal cosa, y eso no lo podemos hacer, y tenemos un bug, y de ahí salíamos y corregíamos. Ellos son súper, súper acuciosos. Realmente yo llevo 2 años en Truora y solo una vez he visto que un desarrollador nuevo nos tumbó la aplicación, pero de resto, nada grave, un total y se devuelve. Y hacemos despliegues continuos todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos despliegues. Pero ¿cómo haces para que las personas se apropien de la calidad? Que David no, Cuadrado. Su plan, su semillero, hace que los chicos tengan mucho owner y que no es solamente como que yo hago el pedacito, sino que ellos registran las pruebas, ponen los escenarios complejos, cuando ven que algo como que les cuesta o que no pueden replicar, entonces hay un grupo de ingeniería y donde estamos los de productos y dicen, estoy probando tal cosa, no me sale, ¿alguien se quiere unir? O lanzamos pruebas entre el grupo general de la compañía y decimos, vamos a probar una nueva experiencia de usuario, entonces vamos a hacer un A/B test y necesitamos que todo se conecte. En el All Hands también lo hacemos, nos ayudan un montón. Nos ayudan un montón, es que Daniel nos hace push y David, entonces vamos a parar 5 minutos y vamos a hacer esta prueba. Hay 200 personas conectadas, entonces en 5 minutos tienen que haber 200 pruebas. Eso ayuda. Pero cuando haces las pruebas, hablando de ese caso que todos están, o sea, desde el diseño hasta los stakeholders están involucrados, todo el mundo, pues o sea, me refiero, el problema es el tiempo. Sí. Entonces, un stakeholder para ponerlo a probar o una persona de diseño para ponerlo a probar, ¿cómo negocian eso? No, nosotros lo lanzamos y es voluntario, pero es como el compromiso de que, oye, yo soy Diana, ¿te acuerdas lo que me estabas pidiendo, lo del Billy? Ya vamos a salir, me ayudas a hacer las pruebas, vamos a tener laboratorio. Entonces Mariana dice, uy, no, pero eso no me cuadra. Recientemente hicimos la integración con el ERP y eran pruebas con finanzas. Entonces, no, yo les decía, los míos pruebas que mandemos los datos, pero solo usted sabe qué datos es el que tiene del otro lado o qué le debe llegar. Entonces, si lo hacemos juntos, lo hacemos más fácil. Sí. Porque pues muchas veces me pasa que uno dice como, bueno, trato de hacer lo mismo, pero es como, no, es que tenemos muchas cosas en diseño y no te podemos ayudar. No, es que los stakeholders están ocupadísimos con otras cosas y no te podemos ayudar. Pues eso sí es cultural. Sí, Es cultural. Está pasando porque las personas tienen el chip de mi cajita. Y para lograr romper la cajita, los roles tienen que empezar a ser más transversales. Yo tengo que dejar de pensar que yo entrego mi diseño y cerré, chao. Sino que entrego mi diseño, pero sigo pendiente, sigo probando, yo garantizo que mi diseño al final del proceso sí.
igual la de diseño tiene un ojo clínico, o sea, a mí me lo muestran y yo digo, el botoncito está bonito y están los colores, pero la de diseño lo mira y dice, no, ese no era el verde 3 punto no, sino que quedó en otro, entonces pues la marca dice, ¿cómo lo veo? O sea, para mí funcionaba, yo creo que me servía. Nosotros, ¿qué cosas hemos hecho? Por ejemplo, cuando empezó el equipo de plataforma, nos llamamos el orquestador y para que aprendieran qué hacíamos cada hacíamos nosotros, que no hablo tan duro, esperen y verá que lo regaño. Cuando empezamos y éramos el equipo orquestador y para que aprendieran qué hacíamos nosotros, entonces teníamos demo sprint cada 8 días, cada 2 semanas, cuando entregábamos. Y en el siguiente, entonces decíamos, vamos a hacer 2 o 3 preguntas y dábamos premios porque teníamos cerca el evento del Big Bang donde nos íbamos a ver todos. Entonces, bueno, me busquen el Big Bang y reclamo un regalito y les llevamos guitarritas porque éramos el orquestador o notas musicales. Eh, Ahora mismo, por ejemplo, hicimos una prueba de tags para poder hacer segmentación y lo hicimos tal cual en un demo sprint. Entonces, todos los que salgan ahí con la etiqueta de dulce nos buscan en el Big Bang que vamos a llevarles el dulce. Y eso como que los conecta, como todos llevamos un niño interior, entonces es como, oh, me van a dar algo, ¿qué voy a hacer? Pero es un cambio cultural, netamente, de no sentir que sí, la responsabilidad es de producto de lo que lanza, sino que lo que lanza, producto que es el corazón de la compañía, es lo que habilita las ventas, es la palanca de ventas, es el hecho de que tú diseñas y si es un buen producto, entonces eso se va a ver reflejado en el otro lado, pero por lo menos no sé, nosotras siempre donde hemos estado los diseñadores participan en las pruebas. O sea, hacemos pruebas funcionales y ellos hacen pruebas de sus diseños, de sus cosas. Bueno, perfecto. Entonces creo que ya con esto vamos a cerrar. Son sí. Una pregunta. Una última. Digamos que la última pregunta es más de todo lo que están hablando del tema de QA es ver tu opinión donde ya estás trabajando, donde no hay un rol de QA específico, si tú consideras que el rol de QA ya está como degradado o cuál debe ser la nueva visión eh, donde se debería enfocar un QA en el mercado y demás, porque entiendo que allá ya no hay, entonces no sé cuál es tu visión respecto a ese rol, ya que lo estás viviendo donde pues, no está tan marcado el rol. Yo creo que el rol como tal no, pero la responsabilidad del QA sigue siendo tan vigente como antes. Yo personalmente no entendía cómo iba a vivir sin QA y sin delivery manager, o sea, no me cabía en la cabeza. Pero creo que es un tema más cultural. Yo creo que con todos los cambios que se están dando, con todas las herramientas, es más un rol de apoyo igual de importante porque pues no es, o sea, el que no haya una persona haciendo el QA funcional o el QA de toda la información allí atrás, no significa que no se haga, es un engranaje súper importante dentro de la entrega de la cadena de software o de producto tecnológico que hacemos nosotros. Lo que pasa es que creo que ese rol se está como uniendo más a otro y es un rol más gestor, más de staff y que con todas estas herramientas, por lo menos las automatizaciones son maravillosas. O sea, están yendo más hacia hacer las automatizaciones, hacia crear escenarios y cosas, o sea, que el QA por su experiencia tiene un ojo clínico que uno no ve. O sea, uno ve el caminito feliz, uno ve cosas como que funcionan, pero solo la persona que tiene experiencia en QA hace doble clic en los puntos como más débiles del eslabón que para uno pasan inadvertidos. Entonces, para mí es una responsabilidad súper relevante a la hora de entregar productos tecnológicos. A todos, un aplauso para Marinelli por su tiempo. Conocer